Bueno, excelente noche, estimados compañeros. Hoy es jueves 12 de diciembre de 2021. Son aproximadamente las 8 o 6 de la noche. El horario que consideramos como referencia es el de la Ciudad de México. Damos inicio a la sesión número 20 de la hora, en el cual estudiamos y discutimos temas relacionados con la filosofía. En esta ocasión estamos analizando el pensamiento mítico en Homero, que entendemos antecede el desarrollo del pensamiento occidental y por tanto de la filosofía. Somos un grupo de amigos que nos reunimos para comentar, profundizar y generar riqueza de contenidos. Voy a aclarar que no somos especialistas ni académicos dedicados a la docencia, por lo que nuestros puntos de vista son solamente eso: comentarios personales y desde luego mejorables. Hasta el momento nuestra guía es nuestro entusiasmo y nada más. Damos inicio a la discusión abierta sobre el canto 11 y 12 de la Odisea. ¿Qué te pareció? Fíjate que ahora leí con mucha prisa, Ajá. pero bien, o sea, me gustó ¿Sí? el canto 10. ¿Qué? El otro está muy cortito, ¿no? Sí, están muy El cortitos. 12. Ajá, ajá. Ambos están cortitos. ¿Quieres que haga una recapitulación o un resumen del canto 11 y 10 para ir conectando las ideas? ¿Te parece? Va. Sí, si quieres. Bueno, habíamos visto que Odiseo, ya en una sesión con Alcino, se reveló su identidad. Habíamos visto que también había pasado mucho tiempo y no le había dicho quién era, hasta ya en un tiempo en un momento ya muy, vamos a decir, muy sensible, ya dijo: ¿sabes quién eres? Y ya le empieza a revelar su identidad. Y ahí empezó a narrar los viajes que lo arrastraron desde Ojigia hasta su palacio. En, en esta narración voy a destacar el encuentro con los cíclopes, quienes le causaron, pues finalmente, malas experiencias. Incluso habían desembarcado 12 compañeros más Odiseo y el cíclope, el hijo de Poseidón, se comió a 6 y los atrapó. Después estos, en una angustia, con el liderazgo de Odiseo, tramaron un plan para dejarlo ciego. Le atravesaron el ojo con un trozo de árbol con la punta bien afilada y puesta al carbón. Y después de que hicieron eso, escaparon debajo de las ovejas, y ya habiendo escapado, Odiseo pudo haberse librado muy bien y irse prácticamente limpio, pero vemos que nuestro héroe es un poco atrevido y a veces testarudo, e inclusive podemos decirlo insensato, y le gritó: ¿no? Soy Odiseo el que te quitó el ojo y que te engañó. Y ya el cíclope viene indignado. Yo pensé que Odiseo iba a ser una persona alta, como lo había profetizado alguno de los profetas que le declaró su designio. Y bueno, entonces ahí el cíclope le rogó, le imploró a su padre Poseidón, pues de que Odiseo llegara tarde a su hogar, en caso de que, primero, que lo aniquilara, y que si diera, guiado por los dioses y permitido por ellos, llegar a su hogar con males, ¿no? O sea, ahí prácticamente inicia sus desgracias. Y bueno, llega a la isla de Eolia. El rey Eolo los hospedó, estuvo un rato con ellos, un mes aproximadamente, y los había tratado bien, les ofreció regalos y los despidió. Para que ellos llegaran bien a su casa, les había dado vamos a decir, algo de piel. Ahorita no recuerdo cuál es el nombre, para que conteniera a los vientos y así pudiese llegar. Bueno, sus compañeros le traicionaron. Al momento de traicionar, abrieron esta piel, y bueno, salieron los vientos y se desató una tormenta. Regresaron, el dios los expulsó porque dijo: eres una persona que está maldita.
ya los dioses no te quieren, y les cerró las puertas. Después navegaron, surcaron, llegaron con los gigantes, ahí les destrozaron naves, les destrozaron gran parte de su tropa. Tú mencionas que el 50% más o menos había sido, 60 naves habían quedado, más o menos, 60 personas. Y Sí. después de eso, que eso fue en la isla de los Estrigones, y bueno, ya después de ahí llegaron a la isla de Eea, donde Circe, la diosa, este, los alojó, primero los convirtió en cerdos. Hermes le había dicho a Osirisio cómo someterla, la sometió y bueno, consiguió el juramento y ahí vivieron durante un año. Y entonces, después de que ya se habían cansado, satisfechos de vivir ahí, empezaron a pensar en Ítaca y en su regreso, la nostalgia de regresar. De ahí Circe les preparó alimento y les deseó un buen viaje, pero antes les recomendó ir al Hades, al inframundo. Mm. Y ahí se quedó. Ahí, no, ahí se resumen los otros cantos. Entonces ya estaba de partida, ya está de partida, ¿no? Al Hades. Sí, sí, pues entonces sí, es Circe, ¿no? Circe le da como que todas las instrucciones, o sea, del ritual que debes hacer para poder entrar al inframundo. Sí. Y pues bueno, esos se van, inicia el canto 11 en eso, ¿no? En donde emprenden el viaje hacia este punto específico en el mar, en donde Circe les había dicho que tenían que hacer, donde tenían que degollar, ¿no? A esta, eh, Era no, una una cabra, cabra, una una oveja vaca, negra, era una oveja y un carnero, ¿no? sí. Una oveja negra Entonces, y un pues, carnero. Ajá. y un carnero. Entonces, sus Perímedes y Euríloco se agarran a los animales y Odiseo los mata, o sea, le saca la sangre. Me parece que, o sea, eso creo que no lo especifican, pero lo pone como un tipo de recipiente, la sangre, que especifican que es una sangre negra. Entonces empiezan a salir las almas, ¿no? Que mencionan que vienen directo desde el Erébolo, De la desde el oscuridad. Erebo, perdón, desde Ajá. la oscuridad. Ajá. Y por ejemplo, a mí ahí no me quedó claro si ellos entran o más bien están viendo como desde arriba. O sea, porque se dice que cuando pasa, que Ajá. empiezan a acercarse las almas hacia ellos Ajá. y ellos las ven. Entonces yo me imagino la escena como ellos estando a la orilla del bote, asomándose como al agua y como en círculo, a lo mejor llegan las almas y se acercan a ellos, ¿no? Pero porque no especifica si entraron, o sea, no especifica si entran y caminan y tampoco se describe nada dentro de cómo es, ¿no? Más bien después de ahí se empiezan a ya desprender varias historias porque De los se le muertos, empiezan a ¿no? acercar, ¿no? El primero que se le acerca Ajá. es el Penor, se llama, que es pues uno de sus compañeros, que era el más joven, el que murió en el templo de Circe, porque se cayó por las escaleras, bueno, subió No, y se ajá, cayó sí, de sí, un sí. vacío y se rompió unas vértebras, ¿no? Ajá. Entonces, este güey se acerca y, y le dice que, pues, no lo que lo dejaron tirado ahí muerto, ¿no? Al Ah, sí, parecer. sí, sí, sí. O sea, de como que Acuérdate de mí. eh, sí, en la parte 60 le dice, no, no te vayas, no te vayas dejando mi cuerpo sin llorarle ni enterrarle, a fin de que no excite contra ti la cólera de los dioses, ¿no? Lo Los dioses. amenaza, sí, Ajá. lo amenaza de cierta manera, Ajá. pues, o sea, sí, entiérrame como es debido, quema, o si no, quema mi cuerpo y pon el timón, ¿cómo se llama? El remo con el que yo solía remar con mis compañeros, Ajá. ahí parado, ¿no? O sea, como que rendirle honor a su cuerpo, porque pues al parecer ahí estaban como que tan metidos en otras cosas ellos que este güey se murió y se fueron, ¿no? Se fueron y lo dejaron ahí tirado. Sí, 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 Ni sí. siquiera lo enterraron. Hasta ese momento, Después, ¿no? hasta ese momento, sí. Después aparece su madre, ¿no? Se llama
Anticlea. Anticlea. Ujú. Que especifican que ella todavía vivía cuando Odiseo partió para Troya, que en este texto lo ponen como Ilión, ¿no? Que también es Troya. Es Troya, es Ilión, o Ilio también se le suele nombrar. Mm. Y creo que no hay como que nada, bueno, es como que intenta abrazar a su madre, no logra, o sea, pues, ya le dice a su madre, pues es que es la condición que tienen las personas ya que se desprenden del cuerpo, ¿no? Que no, pues, no pueden, Ujú, ujú. no, 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 no pueden tener contacto, creo que no hay nada más importante en esa interacción. Mm, eh, Creo que le pregunta a su mamá, ¿no? Por si su esposa, o su esposa, le menciona que su esposa sigue esperándolo, que tiene a su hijo. Eh, Por su padre. Luego, de su padre dice algo, sí, no recuerdo. Que su padre igual se encuentra trabajando los campos, como que un trabajo, Fuera de la ahorita no ciudad. recuerdo bien, fuera de la ciudad, Sí, ajá. pero que vive como en la miseria, ¿no? Como que Sí, vive un poco como que ya tiene también dice que tiene como una demencia, ¿no? Senil, ¿cómo se llama? De que, pues, que con la edad ya van perdiendo un poco la cordura, ¿no? La plenitud, digamos. Y que añora su regreso, ¿no? Le dice que añora su regreso y eh, después ya habla con el que se supone que iba a hablar, ¿no? Que es, no sé si es Tiresias o Tiresías, que es Tiresias. Tiresias, Tiresias. adivino, ¿no? Ujú. Como para llegar a Ítaca. Y pues Tiresias le dice, ¿no? Qué es lo que tiene que hacer para llegar a Ítaca. Aquí no recuerdo exactamente qué es lo que le dice, pero creo que le advierte que cuando llega a la isla de Olio no se baje, porque luego lo vuelve a advertir esta, Circe. ¿cómo se llama? Circe, ajá. Me vuelve a Pero decir. creo que él se lo dice, no te bajes a la isla, no mates a las ovejas ni a las vacas, ¿no? Ujú, ujú. Y, y después de esto, pues podrás llegar sin problemas a Ítaca. Claro. Y ya después ahí yo no hice alguna anotación, se empiezan a contar varias historias, o sea, tiene como que varios encuentros con almas penosas que van y quieren como que preguntarle cosas, preguntarle o contarles como que sus penas. Tiene un encuentro con Agamenón, no sé si tú quieres ahí hablar un poco de eso, eh, Sí. que me pareció interesante ahí del el encuentro con Agamenón. Y cuenta, ¿no? Cuenta cómo murió, que me pareció interesante Ah, sí, sí, sí. Tú sigue, yo ahorita doy mis puntos. Suena. va, va. Ajá. Sí, que pues que llega, ¿no? Que llega Agamenón después de la guerra y al parecer lo traiciona su esposa, o sea, su Esposa. esposa lo Clitemnestra. traiciona y en el 404 pues dice Agamenón, ¿no? Pero hubiera sentido grandísima compasión al contemplar aquel espectáculo, al ver cómo yacimos en la sala alrededor de la cratera y de las mesas llenas y cómo el suelo manaba sangre por todos lados. Y porque lo mataron a él junto con todos sus acompañantes, ¿no? Sí. Sus guerreros. Entonces, no sé si viste, no se tocó ver aquí, es un punto, no se tocó ver a ti Game of Thrones. Eh, Bien, no, no ¿No lo lo vi, viste? pero cuéntalo. Bueno, lo voy a. Bueno, ¿Spoilear? pues ya no es spoiler, ya no es spoiler porque en el caso ya es muy vieja, pero sí, Ajá. de hecho yo la vi hace 2 años, toda, o sea, no la había visto y hace 2 años me aventé con mi novia, la vimos desde el principio. Y en una temporada, haz de cuenta que esto es literal lo que pasó, así de que Ah, ok. se nota que se inspiraron, o sea, cuando le estaba leyendo eso dije, no Exacto, manches, esa es la exacto. misma escena, Allá es voy. la Ajá, misma ajá. escena de lo que pasó, o sea, algo que inesperado, o sea, totalmente, y todos muertos, caían traicionados y sí es como que un boom, es un golpe que pasa ahí fuerte en la serie, ¿no? Cuando pasa esa. Y esto pasó hace cerca de 2000 años, ¿no?
Ajá. Por lo menos eso se estima. Sí. Em, También, bueno, antes de Agamenón cuenta la historia, esa me la salté, pero sí quería nomás decir de este Epicteto, no, no lo apunté. Es que lo vi, lo puse a leer en internet, puse a investigar, pero no apunté Fueron aquí la varios. referencia. Ajá. Edipo, habla De de Edipo. la madre de Edipo, ¿no? Llega Ajá, la mamá de exacto. Sí, sí, Edipo sí, y sí. también ahí se cuenta un poco de la historia, ¿no? De pues, que Edipo mató a su padre para casarse con su madre, pero ahí lo cuentan al revés, ¿no? Es ella que se casa con el hijo que asesinó que la desposó y, Ajá. o sea, pues estaba en el infierno, ¿no? Yocasta, ¿no? Ajá. Ujú. Fíjate, a mí me gustaría compartir y me voy a regresar un par de pasos hacia atrás. Cuando platicaste acerca del ritual, voy a tratar de compartir aquello que alcancé a analizar y a extraer, ¿no? El lugar a donde fueron, donde está el inframundo, cimerios, los cimerios. Y si tú buscas los cimerios, se cree, es una creencia, que está allá por Rusia, entre Rusia y Ucrania. Entonces vamos a imaginar cómo llega, ¿no? O sea, cómo es Rusia y cómo es Ucrania, pues obviamente es un lugar frío, ¿no? Lúgubre, Ujú. oscuro, por eso ahí ergo es la oscuridad. Entonces llegas a un lugar donde prácticamente está la oscuridad, pero para entender cómo es frío, desolado, amplio, en silencio, ulula el viento, muchas veces la palabra ulular ahí se presentaba, y cuando llegan a ese lugar indicado, acaba audición un pozo, más o menos de un codo por lado, prácticamente un cuadrado, es decir, de 83 centímetros más o menos por cada lado, para que una persona cabía bien, y empieza a hacer libaciones. Las libaciones, si no me falla la memoria, y así tú también me puedes ratificar si estoy mal, las libaciones es cuando derraman el vino. Entonces, cuando se hacen las libaciones a los dioses, derraman el vino en sus cráteras o desde sus cráteras. Entonces, aquí hicieron algo muy semejante a las libaciones del vino, pero empezaron primero Ujú. con un compuesto de leche y miel. Ahí lo empezaron a tirar, leche y miel. Después, el siguiente paso Ah, era sí, 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 sí. hacerlo con vino y después con agua. Ya después que tenían esa mezcla, hasta el último, bueno, no hasta el último, sino un paso antes del último, le añadían harina, ¿no? Cubrían todo eso. Sí. Y después de que estaban ahí, ya como tú lo dijiste, degollaron la oveja negra y el carnero. Y esa sangre la vertieron sobre ese pozo. Entonces se supone, y así yo también lo entendí, que los muertos, todos, obviamente como ven sangre, la querían beber, querían comer de la sangre, fueron tras ella, Ujú. fueron tras ella. Y ahí se presentó varias almas. Bueno, aquí no voy a utilizar varias almas porque más adelante tengo una anotación acerca de la palabra alma. Se acercaron varios muertos y como tú bien lo mencionaste, a mí también me llamó mucho la atención de que llegó la madre de Odiseo, Anticlea, y él en la primera vez que se acerca, no le permitió beber la sangre. Entonces, fíjate la fuerza de voluntad de Odiseo, ¿no? No te permito a su mamá, que estaba muerta, ¿no? Porque hasta lloró ahí cuando la vio. Entonces, no le Sí. permitió. O sea, imagínate tú ahí en un momento de que ves a tu mamá ya fallecida y de repente le puedes dar ese descanso de beber sangre, por lo menos el placer después de muerto. Y no, hasta que llegó, como bien dices, Tiresias. Y ahí, después de Tiresias, empezó a darle sus profecías. Aquí yo vi algo así, y tú también ayúdame, por favor, con tus comentarios. Algo que ya empieza a lo que yo veo como determinismo. Sabes que tienes dos opciones, y no le marca más, ¿no? Entonces, tienes la opción de llegar a tu casa sin sufrir daño, ni tus compañeros, y tienes que seguir ciertas cosas, ¿no?
Pero si no sigues esas indicaciones y el punto álgido es cuando se comen o dañan las vacas de Helios, a partir de ahí dices que ya no, nada más vas a regresar tú y nadie más. Entonces cuídate de eso, ¿no? Que dice la primera advertencia. Entonces yo ahí como que veo ese pensamiento determinista, ¿no? O sea, nada más tiene dos opciones. Fíjate desde cuándo nos llega, dos opciones, A o B. Y ahí, yo entiendo que hay un pensamiento determinista. Y bueno, en esa profecía, pues le dice, del lado de la segunda opción, dice, si dañas a las vacas de Helios, vas a llegar tarde y mal a tu regreso, vas a luchar contra los pretendientes que están acosando o pretendiendo a tu esposa, y después eso después de que acabes con ellos, tienes que caminar en un lugar donde no haya unas personas que jamás hayan visto el mar, que obviamente no conocen lo que es un barco, etcétera. Vas a llevar un remo y la primera persona que encuentres y que te diga que es un remo, ahí clavas el remo y haces unos sacrificios a Poseidón. Eso es lo que le dijo Tiresias. Y fíjate qué interesante, ya desde que te está contando la historia hacia adelante, ¿no? Fíjate lo que va a pasar. Sí, todo lo Ajá. que va a pasar. Y ya eso ya lo llamo ya un pensamiento determinista dentro de Homero. No sé si quieres que continúe o quieres ahondar un poquito en lo que acabo de mencionar. No, continúa. Sí, porque yo luego soy así de que me sigo, yo me emociono mucho, me encanta esta lectura. Bueno, fíjate que aquí ya pasó Tiresias y le pregunto, ya está mi mamá. Ajá. ¿Por qué está volteada? ¿Por qué ya ni me hace caso? Y le explica a Tiresias, es que si a un muerto le dices que ya no beba sangre, se va y se oculta, ¿no? Y ya después le permitió a gritos o de alguna otra forma hablar a su mamá y ya llegó. Hola, Orlando. Entonces, Anticlea, como bien lo Hola. comentaste tú, le empieza a comentar todo lo que dijiste de que su padre estaba mal, aislado, etcétera, etcétera, etcétera. Y nada más voy a decir aquí, para rematar y no repetir lo que ya habíamos comentado, que Odiseo le pregunta, pero a ti, en especial, ¿qué es lo que te mató? Y entonces ella le dice, a mí lo que me mató fue la añoranza de ti, Odiseo, de tus cuidados, de tu dulce carácter, es decir, se murió de tristeza. Entonces me pareció muy interesante. Eso fue en el verso 200 más o menos. Se murió de tristeza. Fíjate, desde allá, ¿no? Seguimos todavía, hay personas que se mueren de tristeza. Ahora, aquí hay otra idea que me pareció excelentísima ponerla a discusión, si así lo deseamos. Él ya viendo a su madre, pues contarle, imagínate que te cuento una vez que me morí de tristeza porque no estabas tú. El dolor desgarrante que debe haber sentido Odiseo. Y aquí él la quiso abrazar. Y al momento de abrazar, pues no la pudo abrazar. Y fíjate cómo Homero, a mí me sorprendió cómo Homero menciona cómo es un muerto. Ajá. Dice, quiso abrazar a su madre y Odiseo sintió cómo su madre se esfumaba como una sombra o un sueño. Imagínate, qué interesante. O sea, no puedes abrazar una sombra, ¿no? Pero aunque intentes, se esfuma. Un sueño, luego te despiertas, ya no puedes ir tras él, ¿no? Se esfuman. Y yo lo que aquí veo, que ya empieza la idea de la apariencia y hay más adelante ya cuando estemos estudiando a los presocráticos, y después consecuentemente a Platón. Fíjate que aquí la apariencia es así, ¿no? Es algo aparente que si lo quieres tocar, palpar, pues no, posiblemente se va a ir. Y también hablas de la definición del alma. Si tú notas, cuando estaba mencionando aquí Odiseo y hablando con su mamá, él dice que le hablaba al alma, es decir, al cuerpo de su madre, así lo entiendo yo, que difiere del alma que nos han venido o heredado los judíos, y mientras a eso intangible le llamó el ánimo vital.
Eso me pareció muy interesante porque en una de las pláticas que habíamos tenido cuando estábamos estudiando por primera vez a alguna introducción a Platón, de su concepto de alma. Y después más adelante habíamos visto la definición del alma desde el punto de vista de Freud, qué entendían por alma, ¿no? Entonces ya desde aquí se empieza a formar ese concepto. Entonces el alma sí era un cuerpo, pero había algo que era la energía vital, el ánimo, que es más o menos lo que significa, y por eso lo quise traer aquí al espacio. Fíjate que eso yo no lo de energía vital, bueno, por lo menos en esta edición no lo especifican así, eh, pero se refieren al alma, bueno, no sé si se refieren de otra manera, yo solamente recuerdo que digan tal cual el alma que se desprende del cuerpo, ¿no? Bueno, más adelante, ahorita no me voy a adelantar para Sí, sí, no, sacar no ese pasa tema, nada. pero cuando Zeus demanda vientos para que destruyan su nave, se cae el mástil y cae encima de la persona que está manejando, ¿no? Del piloto, digamos. Uh-huh. Bueno, sí lo mencionan del piloto, y dice cómo su alma se desprende del cuerpo, ¿no? Lo Es dice. que ahí hay una cosa bien curiosa, y sí, sí la anoté. Bueno, la traducción que tengo no lo maneja así, sí lo maneja como energía vital o ánimo, y me parece muy curiosa porque finalmente llegó, ahorita no recuerdo cuál es el nombre del traductor, hay un traductor que llegó a traducir a Platón, uno de sus textos, y él obviamente no tenía toda la carga del vocabulario heredado por la iglesia, en el concepto de alma precisamente, y los traductores que aquí utilizan, por eso quise sacar el tema del alma, están obviamente, mm, supongo, no ahorita todavía no tengo algo para poderlo afirmar así como tal, usando ese concepto que fueron heredados. Y este judío que ahorita, desde después pongo ahí el nombre, hizo esa traducción del Fedón, si no me falla la memoria, y precisamente no utiliza la palabra alma. Y muchos conceptos cristianos no los utiliza porque obviamente tienen una cultura diferente. Ahorita, si lo encuentro en este momento, se los paso durante la lectura de quién es y les preciso bien el nombre de la lectura que les estoy mencionando. Ah, sí, mira, es Ya, el Fedón, se llama Fedón o sobre la inmortalidad del alma y es de Moses Mendelssohn. Entonces, él hace esa traducción donde el alma no la traduce como el alma que tú acabas de mencionar, que se desprende el alma del cuerpo. Es algo bien interesante porque digo, más adelante sí lo vamos a tocar en algún momento con los presocráticos y ahí cuando lleguemos a Platón, el tema. sí, sí, ya veremos a ver cómo abordan eso, ¿no? Sí, y de hecho, fíjate que busqué la etimología de qué significaba precisamente ánimo y ánima. Entonces, ánima viene del latín y significa aliento, aire, y mientras que ánimo, que es muy parecido, se refiere al estado energético de una persona y del griego viene de ánimos, que viene viento. Entonces, se parece, Mm, pero sí hay una diferencia de ánima, porque ánima también significa alma. Entonces, ya. en algún momento lo vamos a llegar a retomar, pero aquí lo quise sacar a relucir el tema, ¿no? Enfatizarlo. Sí, pero igual bueno, por lo menos yo entiendo que, por ejemplo, al visualizar ellos a un fantasma, digamos así, era los que estaban, las almas, ¿no? Las almas que estaban, pues sí eran estos como nosotros ahorita, bueno, o que pues la Iglesia Católica, como nos ha dicho, que son estas entes transparentes que no puedes tocar y que desaparecen, Ese o suma, empiezas a ¿no? tocar y se Sí, esfuman, ¿no? O sea, como que sí. sí, pues yo creo que de ahí viene esa idea también, ¿no? Sí, Un sí, sí, poco. sí. Los griegos, todo el occidente lo poblaron con su pensamiento. A mí me parece Ahora increíble. no sé, por ejemplo, ya si en la Biblia o cómo serán las manifestaciones, ¿no? De los espíritus o cómo, pues,
se expresarán en ese momento. Bueno, es que ya para cuando llegaron a ese momento ya tenían bien metida la idea de que eran Ya brutos, tenían se su les decía. concepto. Sí, 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 sí. Sí, sí, pues Ah, sí. y si nos alcanza el tiempo y todavía seguimos estudiando, que lleguemos a San Agustín de Hipona, ahí seguramente también volveremos a hablar al respecto. Sí, Ya llegando a este punto de cuando Odiseo quiso abrazar a su mamá y se le esfumó como una sombra o como un sueño, me encantó esa imagen. A mí me pareció una imagen, una sensación. Empiezan a acercarse todas las mujeres que encuentran eh, yo las voy a llamar, no puedo llamar las tragedias porque ya tragedias fueron más adelante, tienen una cierta estructura, pero sí son las ideas que dieron la raíz que fecundó a las tragedias, ¿no? Empezaron a hablar un montón de mujeres esposas de los caídos y hablaron de varios dioses y de hecho casi podríamos sacar un árbol genealógico. Yo hice un par de ejercicios con lo que narró ahí Odiseo, y por ejemplo, hablaba de Neleo y de Pelias. Poseidón y Tiro fueron, Poseidón, el sacudidor de la tierra del dios, y Tiro es una mortal, tuvieron a Neleo en Pilos, y Neleo es el padre de Néstor, por eso es el Néstor. ¿Cómo se llama? Nestórida le llama, ¿no? Bueno, no es Nestórida, ahorita se me ha olvidado cómo es la construcción para acentuar el nombre de su padre. Y de aquí también nacieron dos personas del amorío de Zeus con Antique, que es Anfitrión y que es Celo, estos dos fueron los forjadores de Tebas. Y te voy a decir por qué me gustó anotarla, porque precisamente más adelante siento que ya había muchas historias que se contaban y Homero las extrajo, ¿no? Pero más adelante los griegos, algunos, yo creo que también se sabían la historia y leyendo a Homero, crearon las tragedias. Y por ejemplo, Hesíodo habló de los 100 contra Tebas, y obviamente cuando hablamos de los 7 contra Tebas, Tebas es la ciudad de las 7 puertas, pues estos dos eran sus dos forjadores. Y si también hablaban de Agamenón, como bien lo dijiste, ¿no? Que Agamenón le cuenta cómo lo mató su esposa Clitemnestra, traidoramente junto con Egisto, que era su primo, el primo de Agamenón. Entonces ellos dos se unieron y le dieron muerte. Aquí Odiseo dice que le dieron cuando estaban comiendo, y más adelante Hesíodo, que escribe el Agamenón, que es la tragedia de Agamenón, la Orestiada, perdón, es una serie una trilogía, y en el Agamenón, la tragedia de Agamenón, ahí es donde él cuenta que fue cuando se estaba bañando. Entonces ahí tenemos dos versiones que ya están pugnando. ya. Ajá, pero si son notas que una de estas historias es una de las tragedias más adelante o algún texto griego de otro. Por ejemplo, habló de Epicasta y de Edipo. Hace rato dije Yocasta. La verdad que no recuerdo que Yocasta era la madre de Edipo, pero aquí Odiseo dice que es Epicasta. Yo me voy a dar la tarea de hacerlo así. No sé por qué tenía a Yocasta en la mente, pero aquí tengo la anotación de Epicasta. Y obviamente Epicasta y Edipo prácticamente es la historia narrada en el verso 260 que le dio vida a las tragedias o las 7 tragedias de Sófocles, ¿no? También lo mismo pasa con Ajax, ¿no? Que Ajax es otra de las tragedias de Sófocles. Y todavía más, o sea, yo creo que como aquí en la Odisea les dio tela para dónde cortar. Hay una narración que se llama la gigantomaquia, que es la lucha, y fíjate, aquí narra los hijos de Ifimedea, que crea a gigantes, y los gigantes dice que medían 9 codos de alto no, 9 codos de ancho y 9 brazos de alto, aproximadamente 83 centímetros de anchos por 1,67 multiplicado por 9, ¿no? Y como te decía, aquí estos gigantes se hicieron tan poderosos y tan fuertes
que la gigantomaquia es el relato de esta lucha, que se querían rebelar contra los dioses y cómo los dioses pues, los sometieron. Entonces, vuelvo a repetir, aquí lo que estoy viendo que Homero en Odisea les da tela para que los futuros escritores de tragedias y de otros textos tuvieran. También se menciona a Ariadna y a Teseo, pues el hilo de Ariadna, ¿no? Que le da a Teseo para que él escape del laberinto. Y también menciona, bueno, hasta aquí hasta aquí paran los ejemplos que tomé, pero es esa narración que tú mencionabas, ¿no? Que empezó a hablar de muchas historias. Agamenón fue el que sacrificó a su hija. Agamenón fue el que mató a su hija, que es Ifigenia. De hecho, ahí la pregunta era, lo que yo creo, aquí voy a decir creo, y algún día lo vamos a discutir, o cualquiera me puede enviar un mensaje y con gusto lo discutimos, que Agamenón lo que está haciendo es decir, ¿sabes qué? Es cierto, Agamenón mató a tu hija, a nuestra hija, si es la esposa, pero tú tienes el derecho de matarlo. Esa es la pregunta, ¿no? Porque ahí lo que hacía Clitemnestra en el Agamenón es eso, ¿no? Decir, te maté porque mataste a mi hija, ¿no? Ajá, entonces eso es su... No, y no nada más mató a su hija, hay otro dato bien interesante. Clitemnestra, ya se había casado. Fíjate, Clitemnestra se había casado con Tántalo, que fue su primer esposo. Entonces, Agamenón mató a su primer esposo, se casó con ella, ya tuvieron una hija, Ifigenia, y Agamenón mató a Ifigenia. Entonces, ahí parece ser que está bien Pues lo justificado. odiaba, ¿no? Ajá, pero la pregunta ¿es cierto que tienes? O sea, la pregunta ¿es justificable tu dolor para matar a una persona y a un héroe que viene de la guerra? Ahí está, ahí también te dejo la pregunta para que luego la analicemos, porque el otro contrincante, que es Egisto, era el primo de Agamenón. Entonces, el padre de Que no Agamenón, fue a la guerra. no, Egisto no, pues estaba Estaba chico. estaba enamorando a Clitemnestra, la esposa de Agamenón. Acuérdate que más adelante habíamos leído que Clitemnestra se había negado, no me acuerdo en qué canto fue, pero fue cuando estaba narrando Helena. Entonces parece ser que fue en el 3-4, cuando Helena estaba narrando esa historia junto a Menelao, y se dice, bien fue Menelao porque no puede haber sido Helena, se dice que Clitemnestra se había negado al principio, pero fue seducida por las palabras. ¿Sí recuerdas ese comentario que hice? Por los hechizos homéricos, que parte de esos hechizos eran las palabras. Tal vez. Sí, sí. Ajá, sí, dijo, ¿sabes qué? Pues ella se había mantenido firme y había una persona que estaba en medio de ellos, y lo que hizo Egisto se lo llevó al cerro, por decirlo así, al bosque, y ahí lo abandonó y lo mataron, y entonces ese era el impedimento, era el cuidador de Clitemnestra. Entonces ya Egisto la sedujo y ya después maquinaron. Pero Egisto tenía una razón también de matar a Agamenón. Egisto había sido creado a través de un incesto, porque así lo habían denotado la profecía de que si querían vengarse. El chiste que Atreo, que es el padre de Agamenón, y Tiestes, que es el padre de Egisto, eran hermanos, pues por eso era su primo. Entonces ellos se pelearon por el poder, y lo que hace el Atrida, Atreo, expulsa a Tiestes porque le ganó, parece ser que yo lo voy a interpretar como una apuesta, en este momento es la palabra que se me viene así. El chiste es que ganó el poder de alguna forma y lo expulsó. Entonces, en su venganza, porque lo expulsó, porque aparte Tiestes se estaba acostando con la esposa de Atreo, imagínate. Estaba acostando con su cuñada, ¿no? Con la esposa de su hermano. Entonces, este cuate, en venganza, a otros hijos de Tiestes, los mató, los cocinó,
Y Atreo le mandó a llamar a Tiestes a un banquete y se los dio a comer. No manches. Sí, sí, sí. Y ya en ese sentido, pues ya después viene Egisto junto con su hijo, matan a Agamenón, a Atreo, que ellos quedan gobernados, ya después hay una bronca, ya después viene Agamenón, que otra vez recupera el poder y pues ahí está la pugna, ¿no? Entonces, imagínate que cómo está. Esas tragedias pues vienen de aquí. Bueno, por lo menos está la raíz, ¿no? Hay Sí, trilla. Ajá, así es. sí, ya como que me lo dejó nomás ahí sí, como dices, seguramente las historias que ya están contando. Sí, Homero dijo, yo no lo voy a contar ahorita, pero aquí voy a dejar una probadita. sí, para que, así es. Y ya, pues ya vemos. Porque Homero tiene la Odisea y la Ilíada nada más, ¿no? Sí, Homero, exacto, nada más lo decía. Hay Ujú. otro libro la Teogonía, que es el inicio de todos los dioses, la creación de todos los dioses, que más o menos están como a la par. El autor, ahorita no recuerdo cuál es su nombre, que son los que prácticamente serían los libros básicos de estudio de los griegos, ¿no? O sea, la base de toda la cultura griega escrita. Mm, ya. Ahora, no sé, si ya después de aquí, de seguro se cansó Odiseo y como que le dice, oye, ¿sabes qué? Ya es hora de dormir, Alcino, vámonos a acostar. Y dice, no, 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 que se vayan ellos, pero estás en mi palacio, te voy a proteger y te puedo escuchar toda la noche. No sé si recuerdas ese. Sí, 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 sí. Sí, como, como que dice que ajá, hasta amanecer. No sé qué. Hasta amanecer, sí, sí, no. Ahora nos lanzamos hasta amanecer. Y bueno, de aquí, en esa plática, en- cuando ya el Sino le convence, pero fíjate que le dice sí hasta amanecer, pero no fue de a gratis, porque el Sino dice, ¿sabes qué? Todos, inclusive yo vamos a preparar más regalos para ti, que eres grandísimo, eres magnánimo. Sí. Y entonces ya convenció a Odiseo y dice, entonces sí te cuento, ¿no? Así sí, bueno, yo lo pongo en esas palabras. Y ve lo que le dice Odiseo al Sino. Sería mucho más provechoso volver a mi tierra patria con las manos llenas. Sí, ajá. Sería más Sí, que llegar. respetado, así es, sería más respetado y amado por todos aquellos que me vieran de regreso en Itaca. Eso fue en el verso 360. Ujú, sí. Entonces aquí la Sí, pregunta pues es, claro. ¿se respeta al que tiene, no? Sí, pues imagínate, se va 20 años, pasa la guerra y ya con las manos vacías, pues Sí, sí, sí. Estaría muy difícil, ¿no? como que pues, ganaste, pero parece que no, ¿no? Entonces dice, así sí me amanezco contigo, Alcino. Sí. Y ve que aquí se empiezan a... Yo veo mucho este pensamiento en la actualidad, no sé si ustedes también lo ven, de, de la riqueza, ¿no? El ser valorado a través de la riqueza, el ser respetado a través de la riqueza. Si tienes, entonces te respeto, ¿no? Yo ahora veo lo siguiente, frase, no sé si ustedes la han escuchado, que es, hay tiempo para todo, hasta para llorar, normalmente le añaden a unos. Ahora, si han escuchado esto, vean ahora lo que le dice Odiseo al Sino. Hay un tiempo de largos relatos y también para el sueño. este, yo aquí siento que muchos de las formas de pensar, de las estructuras de nuestros, de este tipo de frases que son en el popular, ya desde antes también se decía, ¿no? O sea, hay tiempo para todo, así como hay tiempo para Sí. los relatos, también hay tiempo para dormir, ¿no? Pero ya fue seducido ahí Odiseo. Y bueno, ya regresando nada más a Agamenón, ya no quería regresar porque ya me extendí un poco. Eh, hay una frase que a hoy, y por eso lo quiero recalcar, y seguro Orlando, que es de Perú, también lo he escuchado, que dice, no hay que dar ni todo el amor ni todo el dinero a las mujeres, ¿no?
Hasta el Tri la canta, ¿no? Sí, que dice Agamenón, sí es cierto. Que yo lo Ajá, subrayé, pero no lo apunté, sí. ajá. Y Agamenón Que no, le dice a no Odiseo, le cuentes todo. No le cuentes todo ándale, a tu a ver, esposa. dilo. Y aquí verás, lo subrayé. De hecho, dije, cabrón, Pero sí dije, está ¿qué bien onda? interesante, ¿no? Desde aquellos días. Pues, bueno, estos güeyes, pues de cierta manera, sí, también eran ser machistas, ¿no? Pues Los sí, griegos, pero pues sí, ahí tenían pero sus, ya, ¿ves el impacto? O sea, que tienen, o sea, nuestra idea no, vienen de allá. Sí, bueno, la pues, influencia que hay en esas ideas. Ahí la importancia, por ejemplo, de por qué leer esto. Pues, si, ¿de dónde vienen estas ideas que se tienen? Que heredamos, exacto. sí. Claro. Dice, por tanto, jamás seas benévolo con tu mujer, ni le descubras todo lo que pienses. Antes bien, particípale unas cosas y ocúltale otras. La wea. Ajá. Nefasto. Aunque dice que no todas, ¿no? Porque Clitemnestra sí era sensata. O sea, allá Sí, hay, sí, porque ajá. sí le dice que Penélope sí, o sea, después de que le dice de su esposa, le dice Penélope sí es prudente, ¿no? Sí, Pero exacto. también, como lo dice, o sea, ella también es prudente. Sí, O entonces, ¿A qué sea, se refiere al con decirte así, que si eres prudente, está diciendo que es como que sabe obedecer, o no lo sabe sé, respetar, o no lo sé, pero puede sabe ser. cuándo hablar, sabe cuándo, o Ah, sea, sí, como eso que, sí, sí, eso sí, eso sí. Es que fíjate que yo siento que los griegos eran más liberales que por lo menos nuestra cultura mexicana. O sea, yo siento, porque la mujer tenía porque, voz. O sea, acuérdate cuando estaba hablando Arete, que es la esposa de Alcino, y Alcino, ujú, Arete, o sea, a Odiseo fue a suplicarle a las rodillas a Arete. Ella fue la que tomó decisión. Y más ujú. hay un texto o un verso donde dice Alcino, y yo por ser el rey, se va a hacer esto. Y pareciera que es porque es hombre, ¿no? Pero no, sino porque es el que tiene el poder y por tanto la responsabilidad y la facilidad de hacerlo. Pero igual esa frase le cabe, o se puede vestir una mujer con ese poder y le cabría decir esa frase. Pero yo siento que los griegos sí le dan oportunidad a las mujeres a hablar. En un estado no de guerra. Con guerra en la Ilíada fue diferente, pero aquí con Odiseo, fíjate cómo Helena hablaba. Fíjate cómo hablaba esta Circe, Penélope. Bueno, Pero Penélope, pues, ajá. mm, pero principalmente son dioses, ¿no? Creo que la que, Penélope era la esposa de Odiseo, Helena la esposa de ujú, Menelao. Ajá. sí, sí, ajá, ellas son las únicas que han sido, se podría decir, humanas, Pero que tienen han, voz, a eso voy, que han tienen hablado, voz, ajá, tienen voz. Es un fenómeno bien interesante, tienen voz, o sea, tenían algunas costumbres, sí, muy, podemos decir ahorita machistas, pero finalmente tenían voz. Aquí en México, ayer que estuvimos discutiendo, creo que hasta 1950, 70, las mujeres pudieron votar. Y antes las mujeres con los griegos sí podían decidir. O sea, su voz valía. Ahí está el ejemplo de ujú. Arete. Vuelvo al ejemplo que es el que ahorita tengo presente. Sí, no sé de eso, como que siento que falta, bueno, por lo menos yo no he leído tanto como información como para que confirmar que sí tenían tal cual como una voz y voto de las cosas, pero participación creo que sí, sí la tenían, como cuando llegan a este palacio de, no sé, me estoy confundiendo, A ver, que es con Ancino, pero en donde la mujer llama como que a sus esclavas y les hacen tendidos a todos y los acuestan en el pórtico y como que esas tareas que es de, o sea, es lo que yo sí empecé a darme cuenta, que esas tareas que son como de servir, de dar la comida, de recibir, como esas de hospitalidad, sí se las conceden a ellas.
Sí, pero... hay unos roles que definieron, estoy de acuerdo contigo. Ajá. Ujú. Y cuando llega ahí, pues sí, como que ahí sí es diferente. Ahí sí como que parece que esta, la esposa de Alcino es la que tiene la última palabra, ¿no? Por así decirlo. Ujú, ujú. Porque llega pidiéndola a ella y de cierta manera como eh, arriesgándose a que Alcino, por ejemplo, se ofendiera porque llega con su esposa, ¿no? Por ejemplo. Sí, pero fíjate, y vamos a tratar de observar lo siguiente. Yo sé que son diosas, ¿no? O como tú lo dices, Circe, Calipso, la hija de, del que bueno, cuando se vistieron de foca y atraparon a un dios, ahorita no recuerdo cuál es el nombre de ese dios, su hija también, tenían, o sea, tienen una representación, una mujer. O sea, yo te entiendo, son diosas, pero como son narraciones que se contaban así como lo estamos nosotros contando, y analizando y comentando en este momento, entonces ahí yo me imagino, y me voy a atrever con una suposición quizás no tan fuerte, que las mujeres se empoderaban, que es la palabra que ahora se utiliza, con los ejemplos de las diosas, así Sí, como sí. claro. Entonces, yo creo que sí tenían voz. Digo, vamos si quieres después analizar ese tema, pero yo creo que sí Ujú. tenía voz. Sí, sí, yo creo que sí, sí funcionaba, como dices, como en ese aspecto. Y, y justo últimamente como que he estado, bueno, que he estado investigando, bueno, que he estado en esta lectura, pues también como que me han empezado a interesar de repente cómo se cuenta la historia, ¿no? Y la otra vez me pasaron no sé dónde lo vi, pero era tal cual, se ve ser un meme, ¿no? Y era de esta Cleopatra, Ajá. de que, o sea, como que ponen lo que hizo, ¿no? O sea, como que fue que durante su reinado, o sea, como que Egipto fue súper próspero Ujú. y como que y así en contraste con escritores de Hollywood, es súper sexy, ¿no? Y lo no, pues ella hizo tal y tal y tal, era súper inteligente, hablaba tantos idiomas, Hollywood es súper sexy, o sea, como que también eh, Nos están contando mala historia, ¿no? nos están contando así súper mala historia, ¿no? Y pues sí, a lo mejor la impresión que tenemos también son otras, ¿no? Como que eh, no, por lo menos no tenemos como tan pulida o tan construida esa visión de una mujer líder, ¿no? Que obviamente ya existían, pero pues Claro. nos han contado otras cosas. Como ahorita que estaba viendo Troya, por ejemplo, de Aquiles y Patroclo, ¿no? Que Patroclo. se dice o se rumora ahí que eran pareja. Ujú. Eh, pues cuando hace poco vi la película de Troya, en donde ponen, hasta lo quitan, ¿no? Lo hacen primo para quitarle como esa cosa, o ese a lo mejor, es lo que estoy pensando, como Ah, ya te ese, entendí, sí. O sea, Hollywood te lo está maquillando, ¿no? sí, sí, todo lo maquilla y ¿Por lo qué va son tan adaptando al, unidos, no? al discurso contemporáneo, ¿no? Le ponen al Aquiles así como que súper guapo, porque es Brad Pitt, Este es y Brad le Pitt, hacen sus tomas claro. así como que viendo al horizonte, hasta así 4 o 5 tomas de la misma toma viendo el horizonte, y ya, mira, estoy mamadísimo. Sí, sí, sí. Y pues lo ponen a Petrov como su primo, y pensaba, ¿por qué lo pusieron como su primo cuando no es su primo? A su primo. Eh, y estaba pensando porque hizo todo un berrinche, ¿no? Hizo un desmadre, fue por uno de los hijos de ¿cómo se llama? Peleo. Leo. Peleo es el papá de Ah, Aquiles. no, va por uno de los hijos, o sea, cuando matan a Patroclo, que me parece que es el hijo Priamo. de, El hijo Héctor. ándale, Ajá. el hijo de Priamo, ándale, Ajá. va por Héctor y que lo arrastra, ¿no? Y luego Priamo regresa con Aquiles y le ruega, así, hasta hay una pintura, ¿no? Ahí de 1700, no me acuerdo, la vi hace rato, donde está Priamo ahí rogando el Aquiles por el Ajá, sí. cuerpo de su hijo, ¿no? Su hijo. O sea, Ajá. todo ese rollo tú no lo entiendes si es su amigo. O sea, si es uno de sus, pues es su amigo
así dirías, es como que su hermano tal vez, pero no es su hermano. Entonces dices, no, pues es su primo. Ah, bueno, es su primo, es una persona muy Todavía cercana, menos, entonces ¿no? por eso hizo todo eso, ajá. Pero ya que sabes que es su pareja, aunque fue su pareja, pues, pues sí, o sea, sí, o sea, se justifica de lo que hizo. Pero pues Hollywood no te lo va a contar así, ¿no? No, no te lo pinta así. A excepción de esta de la de Troya, ¿no? Ah, yo no la he visto, o sea, no la he visto, Vela, pero me mírala, imagino, mírala, está o sea, buenísima. la estoy empezando a ver yo como 3 episodios, Ajá. ya apareció Aquiles y ya apareció una vez Patroclo, pero no se ha visto nada todavía. No, Y también más la otra, mi tarde, duda era, ya cuando esté con ay, Briseida, ahí ya, ahí ya. yo me imaginé que iba a salir porque simplemente porque pusieron Aquiles negro. Entonces dije, bueno, estos güeyes ya están queriendo contar la historia de otra manera, ¿no? Ya la Que ahí inclusión. también me entra, y que ahí también me entra la duda de que si, por ejemplo, los negros, porque había, ¿no? Ajá. En ese momento ahí en Grecia, si iban a la guerra, les permitían ir a la guerra. O sea, porque si no, ni siquiera pudiera haber habido, no puede haber existido la idea de que hubiera habido un Aquiles negro. Bueno, ahí no, no soy historiador, sí me hizo esa pregunta más o menos. Lo que sí sé, y es lo que voy a comentar, Homero dice que es rubio y de Caireles. Sí, es cierto, yo me acuerdo. Entonces, con eso te digo Y, todo. y de pelo rizado. Pues Sí, sí, es de cierto. Caireles, pero rizado, ajá. Él es pelo rizado. Sí, o sea, ese tipo de cosas, por ejemplo, a mí no me gustan tanto. Como que Sí, sí. también al querer, o sea, es lo mismo, pues, se está manipulando otra vez el discurso, pues. Y por eso hay O que sea, regresar a los textos, ¿no? ajá, y bueno, estoy de acuerdo, o sea, bueno, sí, ya Aquiles y que sea gay, lo que tú quieras, pero ese güey era güero, ¿no? Era un pelo rizado, o Sí, sí, sea, sí. El más, de los más no era hermosos, negro. ¿no? Sí, pero también, o sea, hace rato me puse a ver, dije, bueno, a ver qué hay, ¿no? Los griegos y afroamericanos y lo que sea, y ya vi que sí hay, o sea, sí hay, de los mismos jarrones, hay así de guerreros negros, con armaduras y todo, ¿no? Ah, mira Que qué son cosas que nunca interesante. vemos. Pero es un artículo completo, o sea, se veía que estaba muy bien escrito, pero no terminaba de leer este Luego, libro. ¿no? Ajá. Y dijo, no, ajá, entonces dije, lo voy a dejar ahí, pero ya sé que existe, y ya después me clavo investigando, y ya después si Ya quieren, después lo después comentamos. volvemos a regresar a este tema y hablamos ahí de a ver si los negros peleaban, a ver qué papel tenían, y pues seguramente hay arte, hay cosas que se dejaron que pues no, ni siquiera los hemos visto. Vi esculturas que había de griegas, pero de gente afroamericana, ¿no? Y fíjate, los que no podían pelear eran los esclavos, pero los esclavos podían ser cualquiera, ¿no? Platón fue esclavo. Entonces, ahí, eso sí lo recuerdo. Y bueno, ya llegamos al canto 11. Voy a hacer una anotación. Aquí me pareció interesante porque creo que aquí en México sí había en algún momento este orgullo padre-hijo. Eh, Aparece Odiseo. Bueno, está Odiseo todavía permitiéndoles a los muertos beber o no beber agua después de que les cuenten sus cosas y entablen cierta plática con ellos. Aquiles le pregunta, porque ya lo ve, ¿no? Aquiles le pregunta a Odiseo, ¿cómo está mi hijo? Y Odiseo le piensa a contar de todas las hazañas, Mm, de tal forma de que en el verso 530 es cuando cuenta eso, inclusive cuenta otro fragmento de la guerra de Troya, del caballo de Troya. Cuando están dentro, ahí estaba su hijo Neoptólemo, y fíjate lo que le dice Aquiles al final, después de escuchar al, o más bien Odiseo lo que observa después de haberle dicho a Aquiles, el alma del Eácida de Aquiles, de pies veloces, empezó a alegrarse, alejarse a grandes pasos por el prado de las Fóledos, contento porque le habían dicho que tenía un hijo formidable. Entonces, el orgullo de tener un hijo, ¿no? Mi hijo me va a ujú. superar, mi hijo es... bueno, es algo, una cultura que yo todavía prácticamente la heredamos, ¿no? Que está muy marcada, ¿no? Que el hijo sí es el orgullo del padre o la deshonra, porque Mm. digo, vemos hijos que no somos tan formidables como dice aquí mi estimado
Odiseo. Ujú. Y bueno, ¿Quieres que pasemos al ya estamos en el 11, en el 12, perdón. del 12? Sí, sí, sí. Ah, bueno, es que esa parte era del pasado, ¿no? Lo de cuando habla con Aquiles. Sí, ni me acordaba que hablaba con Aquiles también. Y también se presenta de hecho, su pareja, ¿no? O sea, ahí están otra vez. Se me olvidó su nombre, sí lo acabo de decir. Ah, sí, tienes razón. Patroclo. Sí, se Sí, aparecen los dos juntos. O sea, llega Patroclo y llega Aquiles, pero nada más habla Aquiles. Aquiles, claro. Ajá, mira, sí es cierto. Ahí se reafirma, ¿no? Juntos hasta la muerte, ¿no? De ahí salió, ¿no? Juntos hasta la muerte, como Aquiles y Sí. Patroclo. Órale. No, qué buena forma de reescribir la historia, recontar la historia. Sí, sí, tienes razón, Juntos todavía es hasta del la... 11, todavía es del 11. Aquí yo me equivoqué. Ujú. Y mira, y termino es un punto con dos incisos. Se describe el infierno, el castigo infinito. Ahí estaba Tántalo, que era un anciano que quería beber, obviamente, agua, pero cuando se acercaba a ese río e intentaba beber, el río se secaba. Y lo mismo ocurría con los árboles o los frutos de los árboles. Quería tomar un fruto pues, por hambre, se acercaba y, y pues no podía consumar y Sí. satisfacer su apetito. Lo mismo pasó con Sísifo, porque ahí menciona a Sísifo. El Sísifo que llevaba la roca, llegaba hasta la cima y cuando después de sudores y de esfuerzos llegaba, la roca volvía a caer y él volvía a regresar. Ese bucle infinito, ¿no? De estar sufriendo por toda la eternidad por un pedacito de vida, ¿no? Sí. Menciona también a Sí, Heracles. Ajá, dime. ese castigo sí me pareció, bueno, el primero, no sé, me lo imaginé así, sí me pareció como que bien cruel, ¿no? De cuando sientes un montón de sed, ¿no? Y Ajá, él tenía el agua hasta la barbilla, y imagínate sentirla, ¿no? En todo tu cuerpo y tenerla aquí, te agachas y el agua se baja y pues nunca puedes saciar la sed, ¿no? pues este es el infierno, ¿no? Más adelante Dante nos va a contar acerca de ello. El infierno, sí. Pero pues imagínate, o sea, también esas cosas es como, Me vendría la eh, pregunta o sea, de que si es por toda la eternidad que está en esa búsqueda, significa de que, o sea, no, que eso no es obvio, es que esa persona es eterna, o sea, o inmortal, entonces Ujú. quizás llegaría al punto, a diferencia, por ejemplo, de la persona que sube la piedra porque está condenada a hacerlo y quizás de alguna manera se lo obliga a ello, que en este caso sería de que su sed le mueve a hacer eso y que no la puede controlar, o que él busca simplemente saciarla o que tenga la opción como en algún momento asumir esa sed aunque sea horrible y dejar de perseguir ese río que se seca constantemente. Ese es el infierno. O sea, siempre vas a estar sufriendo. El Claro, sufrimiento, pero, sí, el sufrimiento eterno. claro, pero en eso como que la parte como de aquí que veo es como de el de estar a punto de obtener algo y que eso se vaya y así constantemente. Entonces en este ámbito el buscar ese río, ¿se puede dejar de buscar ese río? O sea, como decir, "Ay, ya voy a estar con sed siempre, entonces ¿para qué voy a molestarme en ir a perseguir ese río si se va a secar igual?" Ah, sí, ya te entendí, ya pasándole a un plano físico, ¿no? O sea, Claro, así como, o incluso, o sea, claro, o poniendo en este ejemplo como ideal, así como de que siendo este personaje en algún momento de esos como infinito tiempo, diga, es que eh, me voy a quedar aquí sentado o voy a irme hacia otro lado a ver qué pasa, en vez de estar persiguiendo este río porque se va a secar siempre, aunque tenga sed. Sí. mira, la yo, respuesta yo para creo, eso es... dale, dale, Arturo. yo creo que estas como
penas que se sufren en estos infiernos que se narran. Eh, lo que se me ocurre a mí, ¿no? Que son como traídas tal cual o del mundo físico, o sea, cosas del mundo físico que todo el mundo sufrimos y, y al decir, por ejemplo, que esa persona va a pasar sed por toda la eternidad, a lo mejor se está diciendo, ¿no? Que, y es un castigo muy grande, ¿no? O sea, es algo que los humanos, pues, toda la existencia lo vamos a seguir pasando, ¿no? En algún momento de nuestras vidas vamos a pasar sed y cuando la pasemos va a ser un gran infierno si no podemos tener el agua, ¿no? Si no logramos tenerlo, o sea, no sé si ustedes ha pasado, pero sí de que ya tienen sed y pasan 2, 3 horas y siguen teniendo sed y, o sea, y esa desesperación que se siente hasta que casi empieza a temblar de, de no tener agua y, y pues es un sufrimiento yo creo que todos los humanos han sentido y si te lo imaginas tal cual el martirio que puede ser, puede pasar toda la eternidad, pero eso de hacerlo como en un bucle o un algo sin fin, yo creo que es más bien esa, llevarlo a como una historia de la humanidad en donde todos estamos conectados en un sufrimiento por igual, ¿no? En una misma, o eso que es la analogía está de la roca que sube, es como que todo el mundo estamos en eso todo el tiempo, ¿no? El Todos esfuerzo, siempre ¿no? estamos haciendo eso, esforzándonos y pasa algo y nos tumba y tenemos que volver a levantar y volver a intentar y volver a hacerlo y así por el resto hasta que nos muramos. Fíjate que esa pregunta, yo creo que se la hizo el que escribió el Tao, el Tao Te Ching, Ujú. o más bien no me acuerdo si fue de él, pero dice que el hombre es el único animal que tropieza no sé cuántas veces, vamos a suponer 1000, con la misma piedra, ¿no? Eso es parte de la condición del ser humano. Y bueno, ya de esta parte, y ahora sí ya nos vamos al 12, eh, vienen, ellos regresan hasta Circe. Ya después Ujú. de salir del inframundo, regresan con Circe y ya en la playa, Circe los recibe, ¿no? Dice, sabes que ustedes son doble Bs mortales, ¿no? Así, bueno, es la frase que dice el traductor, son doble Bs mortales. Pues porque obviamente bajaron al inframundo donde están los muertos, ya se murieron, Ujú. entonces ya son Sí, sí, sí. mortales, pero como salieron de ahí, pues ya son doble Bs mortales. A mí luego me gusta cómo conciben los griegos, ¿no? Cómo concebía Homero doble Bs mortal. Qué interesante. Y ya les prepara su comida, empieza a platicar con Odiseo y se lo lleva, ¿no? Los demás están saciándose en comida y digo, tú vente para acá, te voy a contar qué es lo que tienes que hacer para regresar a tu tierra. Sí. Sí, pero no sé si eso pasa antes, que, o sea, llegan ahí a la isla porque van a sepultar a el Penor, ¿no? Ajá. O sea, yo no sé si regresan con Circe porque ya hizo o sea, hizo lo que lo que le pidió, que era ir a buscar a Tisias y, o- y luego regresan, pero regresan a enterrar a el Penor, ¿no? Porque Ah, en realidad Circe le repite lo mismo que le repite. que- Ajá. le repite lo mismo que le dice Tisias. Es Sí, así. ahí me salté el punto que tú mencionaste, dentro de la historia. Es correcto. Aquí vemos, estamos hablando que también Homero habla de las virtudes. Entonces, el Epnor hace que Odiseo le, le prometa, por decirlo de alguna forma, que lo iba a enterrar. Llega a la isla de Circe y Ujú. ya ahí hace toda la ceremonia, ¿no? Que quema al cuerpo y etcétera. Ahí, bueno, no dije ese comentario, pero efectivamente ahí cumple Odiseo, ¿no? Entonces, como vemos que Homero habla de la virtud, un hombre virtuoso es aquel que cumple con su palabra. Odiseo había dado la palabra en Ujú. Epnor y la cumplió, ¿no? Sí.
Ujú. Pero aparte también, no sé si después se vuelve importante esto, pero eh, eh, ¿cómo se llama? Eleonor, El Epnor, ¿no? el Ebnor lo amenaza, más bien que le pide, lo amenaza y le dice que lo entierre correctamente o lo va, ¿cómo se llama?, a maldecir con algún dios, ¿no? El Epenor. El Epenor, sí. Sí, Que sí. lo va a maldecir, maldecir con algún dios. Y al parecer, como que Odiseo sí es respetuoso con estas reglas. O sea, como que si él le dice, no hagas esto porque vas a ofender a tal, no lo hacen. Para acepto el cíclope, pero el cíclope pues no era un dios, pero era hijo de un dios. Sí, era un hijo de un dios. Porque, sí, porque aquí pasa ya cuando Circe le dice, bueno, primero le dice lo de las sirenas, no te vas a dirigir a esta zona, vas a pasar por esta parte donde están las sirenas, tienes que usar cera para Ujú. todos tus tripulantes que se pongan cera en los oídos para que no sean atrapados por los cantos de las sirenas. Si tú Ajá. quieres escucharlas, le dice, pues amárrate a tu bote, Al, que es al, al mástil, ajá. al mástil, ¿no? Dice. Ujú, ujú. Y para que puedas escuchar su canto, y si te logran convencer de bajarte, pues dile a alguno de tus amigos que te ponga otra, Otra amarre. otra cuerda por si acaso, ¿no? Y también lo que te voy a decir, no sé si has visto tu Piratas del Caribe, la, ¿cómo se Sí la llama? vi Pues la, alguna la vez, pero no saga. la recuerdo. Sí, 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 sí. Pues varias cosas de aquí estoy seguro que han salido, o sea, que de escenas, o sea, porque cuando estuve buscando, bueno, esa es una, cuando lo amarran al bote, eso sí pasa en la película. Ah, Y mira. luego también cuando, bueno, me estoy adelantando, pero bueno, cuando le aparecen los dos, estos monstruos, que es eh, las bestias, ¿no? Las Sí, bestias que le aparecen es es Isla Escila y Caribdis, Caribdis. ajá, que se aparecen como en unas corrientes de agua, una de un lado y otra del otro. Ujú, De eso hay un cuadro, sí, súper preciso de esa imagen, ujú. y sí, sí que ahorita lo vemos. Sí, sí, sí. Y en esa película pasa exactamente eso. O Ah, sea, de hecho mira. se ve muy impresionante esa toma así. Pero en la película nada más es un monstruo, ¿no? Que es el Kraken ahí. Ajá. Pero se Sí, sí. nota que usaron hasta el cuadro que se pintó de referencia y todo. Ajá. Sí, porque Escila era una ninfa muy hermosa y de repente la convirtieron en un monstruo de muchas cabezas y con algunas extremidades de tres de lobo, ¿no? Ahí sí fue ciertas mutaciones. Pero si quieres vemos Ujú. la imagen. Sí, mira. Ah, ahí está. Ah, Pues esa. son estas, mira, son estas, ¿no? Son esas dos. Exacto. Esta. Sí, Esa es Caribdis. Caribdis. ujú. Sí, pues hay varias ilustraciones que. Ajá. Hay una litografía también. O sea, es lo más antiguo que he encontrado, que habla en relación. Y esta es Eridis, según yo. Ese es Que es Cecilia. cuando. Esa es Cilia, que es el primer ataque que tienen, que se agarra 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, se agarra 6 según el texto, pero aquí representaron Ajá. a 5, al parecer. Y esta, o sea, pero esta escena, o sea, la escena esta es la película, o sea, de Piratas del Caribe. Ah, mira, sí, esa que mencionas sí es Caribdis, esa, Y exactamente dije, y dije, es el remolino, ¿no? Que al día lo hace 3 veces. Lo que hace Caribdis es sorbe 3 veces al día y después vomita, dice aquí menciona, ¿no? ajá. A ver si hay una foto de la. Ah, de la película de Piratas del Caribe. Ah, mira, qué interesante. Sí, y es exactamente la misma toma. No sé si sea la película, o sea. Esa parece ser. Ahí están, Piratas del Pero Caribe. sí, 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 sí. Sí, o sea, exactamente. Y está. O sea, cuando estaba leyendo esto y la tenía bien visualizado, pues, y ya después busqué las imágenes, vi los monstruos y dije, pues sí, mira, así es. O sea, para ser cineasta, pintor, hay que leer
Homero, ¿no? Sí, Fíjate sí, pero cómo, me ha parecido interesante a mí durante el texto encontrar así de escenas de películas sí, principalmente escenas de películas que tal cual te las están describiendo y entonces ya tienes, o sea, no es necesario ver una imagen porque ya está construido, ¿no? En algún momento algo similar, entonces ya lo puedes como imaginar más fácil. sí, y si tú ves, yo me imagino, me pongo en el lugar de Odiseo, porque le dice Circe a Odiseo, y si te place, y si tú gustas, estaba hablando del deseo aquí, yo lo entiendo que es el deseo, no sé si fue la palabra que utilizó, pero yo lo veo como deseo. Si tú deseas, si tú gustas escuchar el canto de las sirenas, amarte al ástil, ¿no? Entonces, desde un punto de vista más allá de la narración, lo que entiendo es ese deseo que nosotros tenemos de hacer las cosas, ¿no? O sea, sí, Ujú. sí, entrégate a tus deseos, pero sujétate. Y si no puedes tú, que alguien más te sujete doble vez, ¿no? A mí me pareció Mm, ajá, es ya. contente, o sea, haz contención de ti. O sea, Como, y ahí se ve el rol como Autocontrol. de educación que comentabas. exacto, es un rol educativo, ¿sí? O sea, sí, hay un deseo, entrégate a él, pero bien amarradito, ¿no? Sí, es cierto. Porque los otros están desconectados, ¿no? Los otros están, Sí, ellos, ajá, se les prohibió desde un principio y tú, no, ustedes no. Y yo sí, pero con control, ¿no? Dijo, haz de sí, cuenta. sí, 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 para a mí me gustó mucho, ¿no? Y aparte, sí es educativo, pero también es personalmente también con tu autocontrol, ¿no? O sea, cuando comemos, cuando Control. bebemos, pues sí, entrégate a tu vicio, pero moderadamente. Y aquí en Ah, esto se referirá a esas personas como que tienen prohibido tajantemente eso y que como que liga o contiene al otro, será como los plebeyos o los esclavos la, que amarran de alguna manera a que la persona de la élite no... ok, ya te entendí. Sí, obviamente aquí estamos, desde el principio hablamos que era la burguesía. Este texto, si fue educativo y dirigido a la burguesía bueno, burguesía no, porque una vez me contó Héctor que burgués es aquella persona que tiene los medios de producción. Sí, claro, Ajá, y eso entonces tiene que ver ellos son dentro de... nobles, ¿no? Ellos son nobles, sí. Entonces Claro, aquí sí, corrijo mi palabra, me acordé de Héctor. Héctor, si estás bien, gracias por corregirme aquella vez. Entonces, sí, para la nobleza, ¿no? Ahí es la claro. palabra, sí. Los aristócratas. Creo que Aristóteles. Y por ejemplo, aristócrata en esa época como del esclavismo era aristócrata y luego en la Edad Media era la nobleza. Sí. Ahí tenían siervos y tenían esclavos. Ah, mira, muchas gracias, Orlando, por precisar mi vocabulario. Vamos a llamarles aristócratas como ahorita lo acabas de anunciar. Claro. Y finalmente ahí ya empiezan las aventuras ya escapa, ¿no? Este odiseo de las bestias, bueno, o de los monstruos de Silo y de Caribdis, ujú, y después llegan a un lugar llamado la isla Helios. Isla es Dios, dicen Isla tal de cual. Helios, porque Helios es Ujú, el dios, o Trinacia, también ujú. recibe ese nombre, ¿no? Trinacia. Helios, Dios del sol, ¿no? Helios, exacto, es Ujú. Helios Sol, dios del sol, es correcto. Ya llegando ahí, se le habían pasado, aquí lo que hace su cuñado, que bien lo apuntaste tú la siguiente vez, yo no investigué, pero yo creo en ustedes que me dijeron que era el cuñado, Eríloco. Sí. Dice, ¿sabes qué? No, Por- vamos a embarcar porque eres cruel, Odiseo. Ahí lo enfrenta, ¿no? Y lo enfrenta a su cuñado, ¿no? Y con toda potestad. Entonces vamos a bajar a la isla y vamos a comer. Bajaron, comieron, pero en eso Zeus
suelta una tormenta o se viene una tormenta y quedan atrapados más o menos Sí. un mes. Se les sacaba sus alimentos y todos sabían y habían prometido, fíjate, todos habían prometido que no iban a tocar las Sí, porque vacas los de hizo ellos. jurar. Ah, Los hizo jurar antes de bajarse, les dijo, ok. Bueno, para empezar a decirse, les había dicho que no llegaron a la isla. sí, Entonces, por eso Odiseo no quería llegar. Y no, segunda cosa, les dijo, por ningún motivo no mates a los animales de Helios. Helios, es correcto. También ahí yo no entiendo por qué Odiseo les ocultó eso, porque cuando se lo llevó a platicar, fue lo que le dijo, pero después cuando llegan, Odiseo no les Sí, cuenta nada, no les cuenta eso. no, O sea, no les dice que, no les contó lo no, de Escila y lo de Caribdis, pero lo de las no vacas, les contó eso. eso no. Y también lo de las vacas, nada más les dice que juren que no lo van a comer, pero no les dice que no. Ah, no, sí les dice, sí les Sí, sí dice. les Ya me dice, acordé. de lo Sí, que sí, no les cierto, dijo fue eso de es, los otros y no se los de los dijo monstruos. Ajá. porque se iban a cobardar y obviamente ya Sí, no lo iban a librar, ¿no? sí, cierto, sí, cierto. Bueno, ahí quiero hacer un comentario de una serie que estoy viendo que no quiero spoilearlos, pero bueno, me estoy conteniendo, estoy amarrado a mi mástil. Ajá. Y finalmente el hambre los empieza a vencer y Euriloco otra vez volvió a reunir a los compañeros y se comen las vacas. Se da cuenta Helios, va con Zeus, pues le dice, y ya cuando el barco empezó a viajar al agua, Zeus lo destruyó. Este em, Odiseo se agarra de algo que se llama un obenque de cuero, de buey, y llega hasta Circe otra vez, hasta Circe, pero, no, hasta Ojigia, Ojigia, ajá, que es hasta donde iniciamos. donde iniciamos, exacto, y Sí. ahí iniciamos. Yo ya tengo un diagrama de los viajes de Odiseo, sí, me voy a permitir mostrárselo. Sí, bueno, si quieres, muéstralo y yo nomás me voy a rezar tantito de O si quieres, cuando... dilo, me Ah, espero. bueno, ahí llega a esta isla. Bueno, digo, les habían dicho, no llegan a la isla, fue uno, no sé, no maten los Sí, animales, sí, la sí, otra. sí. Llegaron a la isla, estuvieron ahí en la cueva, donde se comieron todos los suministros, y Odiseo se va a otro extremo de la isla donde estaba más calmado y no se escuchaban los vientos y se pone a rezar, ¿no? Se pone sí, a rezarle a los dioses. Ujú, ujú. En ese momento es cuando se descuida y otra vez su cuñado Mi pues cuñado. vuelve a convencer a la gente de que, pues, que coman, ¿no? De que si es momento de que morir, que sea de una vez, Ah, sí, y cómo porque vamos a morir de hambre, ¿no? sí, prefiero morir que mate después Helios. Helios a morirme de hambre ahorita, ¿no? Y pues ya sé que cuando me dio risa, porque cuando dice cuando regresó Odiseo, dice que nomás escuchó, empezó a oler el olor de la grasa, Ah, sí, 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 sí. empezó a oler la carnita asada y Y ajá, y ya, dijo, dice, ya valió. Y en ese momento se puso a pedirle perdón a Helios. O sea, sí, se pero puso que ya no había a solución, ¿no? disculparse, pero creo que esa parte sí es importante, o sea, porque se puso a disculparse, porque después ya sale Hermes, o sea, Hermes se va en chinga a contarle a Helios, Ajá, y Helios ya se entera de que los amigos de Odiseo se habían comido sus reses. Entonces, ajá. por eso es que él se va con Zeus y le dice que específicamente que mate a los acompañantes de Odiseo, más a Odiseo no. Sí, sí, porque Odiseo no O sea, comió la carne. Odiseo no comió la carne. Ajá. Así es. Y si Y no, entonces ya, ajá, sí, sí, si Odiseo hubiera comido, si Odiseo no les hubiera rezado, o pues sí, él sí hizo caso, se podría decir, ¿no? sí, 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 ajá. Él sí hizo caso. Y Sí, si, ya pues cuando salieron, pues ajá. ya Odiseo mandó las nubes, mandó vientos y los hundió, ¿no? Los hundió y todos se ahogaron. Odiseo se quedó errante durante 9 días en el 9 días. océano hasta que los vientos lo llevaron a Ojigia, donde ya lo recibió, eh, eh, ¿cómo se llama?
la ninfa esta Calipso. que de hecho dice Calipso, que ella fue quien le contó todo, o Exacto. sea, quien le contó, Ajá, que le contó cómo pasó, pues así de ajá. que, mira, pues ustedes subieron, entonces Hermes se dio cuenta, fue y le dijo a Helios, Helios fue con Zeus y le dijo, si no los castigas, yo voy a quitar la luz de la tierra y Sí, voy a voy a alumbrar liberar el a los infierno, muertos. voy a Ajá. limpiar el infierno. Y él dijo, ok, no quiero problemas, pues vamos a matarnos. Bien interesante. Dame un segundo porque creo que la cerveza me hizo efecto. Ahora sí comparto el, la- el diagrama. Ya después que lo termine todo, se lo voy a pasar porque pues, está más amplio, ¿no? Entonces, aquí empezó Odiseo en Ojigia con Calipso. Los montes y Poseidón fue a la isla de Esqueria, donde estaban los Fiacios. Aquí empezó la historia. En esta parte empieza a contar la historia. Entonces, Odiseo, aquí no le puse una cruz, eh, una flecha porque obviamente empieza a narrar. Aquí empieza su narración. Finalmente de aquí llega Ítaca, de aquí, o eso suponemos, por eso no he cerrado el círculo, pero empieza a narrar de su regreso de Troya, cuando fue con los Sícones, allí en Ismaro, pasó por las Meleas, el cabo de Melea, que habíamos compartido la otra vez en el PowerPoint, pasó por Citera, aquí puse los días que estuvieron disponibles y que yo me logré enterarme, hasta llegar a uno de los puntos críticos que fue con los lotófagos, ¿no? Aquellos que comen el loto, que es lo que significa lotófagos. Después de aquí embarcaron cerca de una isla y de ahí se pasaron a la isla de los Cíclopes. De ahí llegaron con Eolo a la isla de Eolia, donde los atendieron, iban a acercarse a Itaca, lo traicionan, vuelve a regresar acá, ya no los quiso Eolo y los lanza, o ya no les da asilo, y va con los lestrígones, que está allá en Lamos, habíamos visto, de los gigantes que los empezaron a acribillar, donde perdieron cerca del 50% de sus compañeros. Sí. Después llegaron con Circe, los convierten en cerdos, Odiseo las somete, y después ella los encamina, fueron a los Cimerios, Rusia o Ucrania, más o menos por allá, que aquí es donde bajaron al Hades, volvieron a regresar con Circe a la isla de Eea. Después de ahí pasaron cerca de las islas de las Sirenas, y es aquí donde él donde Circe le dice, ¿sabes qué? Tienes que elegir irte por las rocas escarpadas, que si te vas por este lugar, pues obviamente nada más Jasón, me acuerdo que se llama Jasón, es el único que ha pasado, y eso porque lo empujó, ¿no? Y le había dado chance de pasar. Entonces por este lado no se fue, prefirió irse por acá, pasó en el medio, donde estaba Caribdis y la Escila. Después llegó otra vez a la isla de Tirnacia, donde estaba Helios, donde se comieron las vacas, y de ahí llegó al principio de su narración, que es Ojigia. Y ahí es donde le dice Odiseo, ya te conté a partir de aquí qué es lo que pasó. No es conveniente que vuelva a repetir lo que ya te conté. Sí. Ese es el recorrido que hemos llevado hasta aquí. ¿Qué te pareció? Está bien chido. O sea, a mí me está gustando mucho también. De esta manera me sorprende cómo está escrito el libro. O sea, como las líneas temporales. ¿Se van? O sea, no es nada confuso, pero no es lineal. sí me gusta que, no es lineal, exacto. Y eso se me hace muy interesante, que pues está muy bien escrito, ¿no? O sea, todo es coherente, o sea, como que a la hora de liar las historias también tiene sentido ciertas cosas que pasan, o sea, después se retoman esos temas y se fortalecen, o sea, como que no hay personajes que se mencionan así nomás porque sí.
o sea, como que las historias sí tienen un hilo, ¿no? O sea, un personaje secundario como este personaje, el que se olvida su nombre siempre, que se cayó y se murió, después se lo encuentran ahí su alma, después regresan y lo entierran, o sea, todos tienen Su por qué, su, ¿no? su porqué y su hilito ahí conductor ajá, de El cómo Ipenor. va. Ujú. Sí, o sea, está Pues de hecho, es uno de los buenísimo. grandes libros, ¿no? Que habíamos comentado en alguna ocasión. Ujú. Está en la lista de los grandes libros. ¿La Ilíada también o la Odisea nada más? No, la Ilíada. La Ilíada también, ¿no? Ajá, la Ilíada, la Odisea. Ya después ahí viene las tragedias de Sófocles, las de Hesíodo. Dentro de bueno, hay dos listas de los grandes libros que yo estoy hablando, la de St. John's, la del Colegio de St. John's, que esa es la lista que comento, y la otra hay una de la Enciclopedia Británica, que también define una Ujú. lista de los 100 libros, pero más o menos coinciden. Entonces, ahí viene Hesíodo, viene Sófocles, y así, bueno, ahorita de los griegos, obviamente viene Platón y viene Aristóteles, pero ahorita de los que estamos leyendo serían estos. Y, Ujú. y bueno, ya más adelante ya estamos a la mitad del camino de la Odisea. Ya lo que falta, pues Sí, ya es la mitad, ¿no? Ya ese es el desenlace. sí, es lo que parece. Sí, vamos a la mitad. Odiseo. Son 24 cantos, vamos en el 12, pues es la mitad, ¿no? Entonces, lo interesante de aquí es que después de leer y de tratar de entender el carácter virtuoso de un hombre según Homero, porque estamos hablando de pura virtud, vamos a irnos directamente a los presocráticos. Ujú. Pero yo paralelamente estoy leyendo, no estoy estudiando como lo estoy haciendo con la Odisea, me gustaría tener un poco más de tiempo. Por ejemplo, hoy no nos acompañó Jorge porque solamente somos personas que trabajamos y luego nos cae trabajo. Estoy leyendo Esquilo. Hace rato dije, fíjate que hice la anotación de Hesíodo, pero es Esquilo que maneja la Orestiada. La bestiada. Ajá, donde viene Agamenón, ajá, principalmente Ah, de, ok, de la ok. obra que mencioné. Hace rato dice Hesíodo, lo mencioné y lo anoté de forma mal, porque mis anotaciones la hice a memoria, pero ahorita que estoy viendo aquí el libro de las tragedias, es Esquilo. Ujú. O sea, si llegaron hasta el final, los 7 contra Tebas es Esquilo, igual que la Agamenón, las Cuéforas y las Euménides. Entonces esas son de Esquilo, que las últimas 3 que mencioné son la Orestiada. Porque en precisamente libro he encontrado algunos pensamientos que se me hacen muy parecido a la forma en que Platón discutía y preguntaba. Y por eso los estoy leyendo de alguna u otra forma. No estudiando, sí leyendo. Para cuando lleguemos, el objetivo de estudiar los presocráticos es llegar a Sócrates y a Platón. Ese es la línea que tenemos. Pero me ha encantado la literatura griega y paralelamente me estaré leyendo de a poco estos grandes libros que me gustaría igual comentarlos alguna vez con ustedes, que estaría también enriquecedor. Sí, estaría chido. A mí me entró, por ejemplo, la duda ahí cuando de eso entre Patroclo y Aquiles, Ujú. o sea, como empezar a leer las historias ahí particulares y entender cómo son realmente, ¿no? Y qué es lo que nos llega. Pero igual, como que de repente digo, "Ay, no sé si clavarme tanto porque pues como que también ya estamos, o sea, toda nuestra cultura está viene de la occidental, ¿no? Como que, y ahí está de cierta manera reforzando todo eso, como que, mm, Pues fíjate que a mí sí me gusta. Yo sí, bueno, yo tengo la meta de sí leerlos, porque entendiendo vamos a llamar las raíces del pensamiento occidental,
y así lo supongo, no quiero decir que sea de esta forma, pero lo quiero entender de la misma que te voy a comentar. Llegas a entender ese pensamiento o las raíces del pensamiento occidental y te va a dar cierto entendimiento de muchos sucesos históricos de nosotros, ¿no? Para Sí, ya sí. después en un contexto actual, así como hacen esas películas de Piratas del Caribe que toman elementos Ujú. y de alguna forma los maneja, pues esos mismos elementos se siguen repitiendo de alguna u otra forma y poder comprender tu entorno. Eso sería una de las cosas que podemos aprovechar de conocer a estos grandes pensadores, Sí, padres de nuestra cultura occidental. sí, eso sí. Pues ya no tengo ningún otro comentario, no sé si tú tengas alguno adicional. No, yo tampoco ya con esto, yo terminé. Ajá. Sí, yo también estoy satisfecho. Bueno, pues muchas gracias por escucharnos aquí. Ustedes disculpen mis anotaciones que luego las hago de memoria y las ratifico. Como hice la advertencia, somos entusiastas que estamos comentando y desde luego nuestros puntos de vista con el tiempo van a mejorarse y corregirse cuando se deba. Nos estamos viendo pronto.